Pues es un placer hablaros de una peli que se estrena ya para todo tipo de públicos. Cuando decimos todo tipo de públicos, ahora se ha podado el término que a mí me parece muy bien, familiar, es decir, que pueden ir niños, padres, tíos, sobrinos, abuelos, acompañando a esos niños y, ¿por qué no?, también podéis ir solos, aunque seáis adultos, a ver una película como Dragon Keeper. Primero porque es una película que llega mucho al corazón, que está muy bien hecha, que puede competir con cualquier país, incluidos los americanos, los norteamericanos, a la hora de ver la historia animada. Una historia que conmueve porque nos cuenta una historia milenaria situada en una pequeña localidad, por decirlo así, en un pequeño reino en la China antigua, en donde nuestra protagonista, una niña, va casualmente a entrar en el mundo de los dragones. Los dragones siempre fueron amigos de los humanos, pero en un momento dado pues se deshicieron de ellos y lo poco que queda, en este caso el protagonista, está encerrado en una mazmorra y la niña es una de las elegidas, por eso puede ser una Dragon Keeper, para guardar algo importantísimo, que es el último huevo de dragón. Pero hay un malvado, malvadísimo, que quiere ese huevo porque le puede proporcionar la inmortalidad. A partir de aquí se inicia una serie de aventuras en las que el espectador no va a parar, en la que, como os decía, llega todo tipo de públicos y en la que también os decía, es una película extraordinaria, Dragon Keeper. Ya nadie recuerda los tiempos oscuros cuando la amenaza de los nigromantes se cernía sobre el mundo. Un vínculo sagrado se formó entre los dragones y unos pocos elegidos de corazón puro. El emperador, envidioso de su poder, dio caza a los dragones y persiguió a sus guardianes. Buenos días, Juajua. Es lo que somos. No puedes cambiar el destino. Puede ser peligroso. Hace mucho que te esperábamos. ¿Yo? Sí, solo soy una sirvienta. Eres más que una sirvienta, Finn. Solo estas aguas pueden disolver la cáscara de un huevo de dragón. Pero se le acaba el tiempo. Ayúdanos. Solo tú puedes ayudar. Bueno, pues el que da la cara, para bien o para mal, es Salvador Simón, ante un equipo inmenso, imagino, Salvador, bienvenido. Muchas gracias. Que ha compuesto y que ha logrado llevar al final esta película de Dragon Keeper, que lleva muchos años en preparación y que a ti también te ha llevado un tiempo, que no has llegado y lo has hecho en 3 meses. No. Sino que has estado ahí un buen tiempo, ¿no? Sí, no, han sido 4 años y medio. 4 años y medio de trabajo desde que yo entré en el proyecto, que ya llevaba unos cuantos años ha empezado. Pero yo entré justo cuando ya antes de empezar a producir, en la parte de lo que nosotros llamamos la animática, que es la parte donde haces la realización visual del guión, ¿no? Y bueno, han sido 4 años complicados también, porque hemos tenido 2 pandemias en medio, la nuestra y la de China, que se han solapado, que eso ha dificultado mucho todo el proceso de trabajar juntos, además del idioma, ¿no? Que también es complicado también, porque ellos inglés no hablan, nosotros chino lo justo, y claro, tienes que comunicarte a través de un traductor, y bueno, que a veces pues es aquello de las traducciones, como uno dice azul y el otro traduce huevos en una cesta, ¿no? Sí. Lo que sí es verdad es que a mí me parece ya en sí el realizar una película de estas como una aventura inmensa. Por un lado, había que buscar la financiación adecuada para que esta película se llevase a cabo. Es cierto que parte de un libro que es un superventas, la historia de Dragon Keeper, que se leyó en todo el mundo y que a priori, una vez adquirido los derechos, no debería ser muy complicado, pero con todo eso ha sido una valentía por parte de los productores españoles meterse en una aventura como esta. Por eso hay una coproducción con China, pero los chinos solamente se meten porque no coproducen tanto, hacen su propio cine, que además van a verlo y no se suelen meter en ningún tipo de... No digo que no se metan, pero no suele ser lo habitual. Lo que sí es verdad es que algo tuvieron que ver los chinos de realidad, de leyendas, etcétera, para que ellos quisieran entrar en una historia que, por otro lado, les rinde un homenaje a su propia tradición. Sí, cierto. Yo creo que
que había esa parte y evidentemente también el hecho que para ellos, en este caso, era la oportunidad de darse a conocer, dar un poco a conocer también como que ellos también podían producir animación, ¿no? Porque sí que es verdad que en China se hacen películas de animación, muchas de ellas no nos llegan a nosotros, hay algunas que son sorprendentemente buenas, pero apenas llegan, ¿no? Entonces esta era un poco la oportunidad de abrir las puertas al mundo entero para hacer una película que, aunque fuera una coproducción, pero sí que es una historia china, ¿no? Y yo creo que también vieron esa parte, ¿no?, para poder interesarse en el proyecto y bueno, pues al final hemos llegado a buen puerto, ¿no? Sí, sí, y no a hablar unos mal de otros, sino que todos están claro, de acuerdo y que harán la promoción como hay que hacerla. Es verdad que es una película que yo te decía a micrófono cerrado que yo creo que va a llegar perfectamente a todo el mundo, a los países asiáticos, por supuesto, pero a los públicos occidentales, se habló también de los anglosajones, europeos, etcétera. Eso no sé si cuando uno se pone ante tanto trabajo, ante una historia compleja, porque dentro de la sencillez es bastante compleja de realizar, entra con miedo, entra con ansiedad. ¿Cómo entras tú en esta historia? Bueno, a ver, circunstancialmente yo entré, yo empecé este proyecto, yo estaba de diseño de personajes, yo estaba diseñando personajes y es un proyecto que inicialmente había otro director, Ignacio Farreras, que él estuvo durante mucho tiempo también trabajando el guión con los chinos y todo esto, y bueno, cuando él tuvo que dejar el proyecto por cuestiones personales, pues entonces me lo ofrecieron a mí. Yo ya conocía el proyecto de hacía tiempo y bueno, cogí el proyecto y lo primero que hice fue sentarme a hablar con los productores para que todos estuviéramos de acuerdo en qué película queríamos hacer, ¿no? Porque claro, una película de animación, hoy en día las películas de animación, muchas de ellas son películas que te diría casi de humor, con una historia por en medio, pero que el humor está constante. Exacto, ¿no? Y yo quería un poco contar una historia, o yo veía esa historia contada un poco al estilo un poco de cómo se contaban las historias de aventuras en los años 80 o 90, ¿no? Aquellos Goonies, E.T. y todo esto, ¿no? Que fuera realmente una película de aventuras y que si había humor, pues formaba parte de la misma historia, ¿no? Pero no como algo añadido, ¿no? Entonces, bueno, en un principio nos pusimos de acuerdo todos y fue empezar y, como dice aquel, empezar a rodar enseguida, ¿no? Y fue bien. O sea, la ventaja con China es que nosotros teníamos la dirección principal, toda la parte artística y creativa era nuestra, y ellos se encargaban más de cerciorar que culturalmente la película fuera fiel a cuando ocurría esta película, ¿no? Es una historia que ocurre hace 2000 y pico años en dinastía Han, con lo cual teníamos que intentar ser muy fieles artísticamente y a la hora de al estilo de vida, etcétera. Exacto, al estilo de vida, como eran las casas, como la ropa. O sea, en las ropas teníamos al Museo Nacional, que nos asesoró con el tema de las telas, con todo esto, los colores, qué tipo de ropa utilizaba cada persona, depende del rango. O sea, que ahí sí que ese fue el trabajo muy importante de la parte china, ¿no? Y una de las, yo creo que de lo mejor que tiene la película es que el personaje central, la niña, tenía que gustar a todo tipo de públicos y que el espectador, tanto pequeño como grande, nos identificásemos con esta niña, o sea, los rasgos, el personaje en sí, una vez escrito, pero había que verlos con esos rasgos. La niña costó mucho, hasta lo que hay de... Uy, perdón. Hasta lo que hay de todas las partes. La verdad es que te diría que quizás fue de los personajes que se acordaron quizás con más rapidez, ¿no? Sobre todo porque también había los diseños estaban muy bien, había una sencillez, una ternura un poco en el diseño, y después hay detalles que aportó la codirección china, como por ejemplo estas perlitas que lleva en el pelo, que son de una parte muy precisa de China, ¿no? O el hecho de que el pelo no sea de color negro, sino que era un oscuro, un marronoso, que es como tienen el pelo los habitantes de esa zona, ¿no? Con lo cual, claro, intentamos que fuera muy fiel a la realidad, y yo creo que cuando intentas hacer las cosas más cercanas a lo que es la realidad,
pues a veces son mucho más sencillas, ¿no? Y llegan un poco más. Y yo creo que, y después, a la hora de contar la historia, pues yo creo que todos queríamos que fuera una historia que llegara a todo el mundo. Es una historia épica, fundamentalmente, y de aventuras, pero es una historia épica. O sea, sí que es verdad que en China tienen su manera a veces de contar la historia, pero yo creo que aquí, pues, el hecho de que nosotros lleváramos un poco la batuta a la hora de dirigir la película, pues nos permitió un poco que fuera un poco más internacional la forma de contar la historia. Y más ágil. Exacto. Porque ellos son, si que se llegan a hacer Dragon Keeper, con lo mismo que tú has hecho, hubieran hecho otras películas. Totalmente. Porque es al detalle, y a veces el detalle en una película que quieres que gusta a todo el mundo, y más de animación y familiar no puede ser. Hay que ceder, imagino, pero también hay que convencer, es decir, es que esto tiene que tener un tempo y un ritmo desde el principio. Y sobre todo una de las cosas que yo tenía muy claras era que teníamos que tratar al público infantil o al público juvenil con mucho respeto, porque muchas veces yo he oído muchas veces, no, esto no lo van a entender. No, lo van a entender perfectamente, porque son muchas veces su mente está mucho más abierta, es mucho más ágil, son capaces de entender muchas más cosas que incluso nosotros los adultos, ¿no? Verdad. Con lo cual yo creo que esto fue una batalla que aquí sí que fuimos muy tajantes en decir no, o sea, sí que es verdad que hicimos alguna concesión, porque alguna concesión teníamos que hacer, pero en lo principal hay muchas cosas que están insinuadas, que yo creo que también eso ayuda a no tener que sobrecargar de información la película, porque pierdes el ritmo, pierdes la fluidez de la historia, ¿no? Si tienes que parar, ahora el personaje va a explicar que no, es que claro, esto lo hacemos porque... No, entonces ya has perdido al espectador, ¿no? No, porque no son documentales, entre otras cosas. Exactamente. Y otra base fundamental era el dragón. Hay que decir que no es el típico dragón de otras películas donde se ha utilizado, incluso de series como Juego de Tronos. No es ese dragón el que vamos a ver, es un dragón muy cercano a la tradición china, la que podemos ver en algún frontal de algún restaurante o en los desfiles del nuevo año chino, etcétera. Y tenía que tener unos colores y una textura muy muy especial, y al mismo tiempo parecer real y mágico, porque claro, o sea, no son dragones normales, o sea, son dragones que contienen muchas cosas, y me parece dificilísimo lo que habéis hecho con el dragón. No, a ver, la verdad es que con el dragón sí que fue, quizá te diría, lo más complicado de llegar a un acuerdo, porque claro, nosotros no queríamos caer en tampoco una sobrecarga de detalles, de colores, de como a veces vemos en los restaurantes chinos, como decías, o en festivales, y con lo cual nos fuimos a buscar sobre todo muchas esculturas antiguas de cómo representaban a los dragones. Habían, sobre todo en dinastía Han, era una dinastía donde gráficamente se estilizaban mucho las cosas, ¿no? Entonces buscamos esculturas de dragones de esa época que eran como más estilizados, más simples, donde tenían unos diseños mucho más atractivos, ¿no? Incluso mucho más actuales y modernos que los que podríamos pensar, ¿no? Entonces yo creo que eso fue una referencia muy importante a la hora de hacer el diseño del dragón, ¿no? O el rediseño que había. Sí, porque el dragón es un dragón atlético. Por otro lado, tiene un cuerpo que puede parecer en algunos momentos el de una serpiente, por decirlo así, pero no es una serpiente. No es el dragón solo de fuego, sino toda la magia que contiene. Los propios ojos del dragón son muy muy especiales. A mí me fascina mucho el dibujo del dragón. El personaje en sí es un personaje estupendo porque es el héroe junto con la niña, pero por otro lado todo lo que representa, y que entendamos un poco la magia, ¿no? Para entender también por qué ese huevo es tan codiciado. Claro, yo creo que los dragones son un poco... nos fascinan un poco a todos porque representan un poco aquello que nos lleva a la fantasía, claro, que nos lleva un poco a esa infancia, a ese mundo fantástico donde todo puede ser posible, ¿no? O sea, todos de pequeños nos encantaban los dinosaurios y los dragones y todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que el dragón un poco representa también esa capacidad de soñar, ¿no? En esa cultura. Hablamos de una peli, como decía, que se tarda mucho en rodar, pero bueno, yo creo que la animación, venga de donde venga, se tarda mucho en rodar, pero sí me gustaría saber cuánta gente ha participado en esta película, entre animadores, producción, cámaras, yo creo luces, fondos. 1.500, una cosa así, más o menos. No te sabría decir exactamente porque, claro, el equipo español sí que fue más pequeño,
pero fue más pequeño durante más tiempo. Porque claro, nosotros de estos 4 años y medio, 3 años y pico se hicieron en España porque China no se podía trabajar hasta enero del año pasado. Entonces, claro, cuando abrieron fronteras en China, Larry, el productor y yo, nos fuimos allí a trabajar con el equipo chino. Claro, y ellos tenían que hacer el trabajo que nosotros hicimos en 3 años, lo tenían que hacer en 1. Claro. Con lo cual, entonces ya contrataron a mucha gente, ¿no? Y teníamos prácticamente a media China trabajando para la película, ¿no? Bueno, no media China, ¿no? Pero mucha gente, ¿no? Entonces, claro, se incrementó el número de manera espectacular. Tenemos que decir que el coste de producción es altísimo. Sí, esta película no es barata en absoluto, porque está cuidado absolutamente todo, desde el más mínimo movimiento a todo el propio vestuario que me has dicho en lo que os habéis basado, la nieve que puede caer en un momento dado, las luces, porque la luz es fundamental en esta peli. Imagino que complicado. Porque había que crear un ambiente mágico en muchos momentos, en otros muy realistas, en donde el espectador se tiene que sumergir en lo que proponéis, ¿no? Pero que la luz de la peli o los tonos del color, me da exactamente igual, era complicado de narices, eso yo lo veo muy complicado. Sí, no, todo este trabajo es un diseño de producción, un diseño de arte que se hace al principio de la película, ¿no? Cuando trabajas en el story, hay un momento que empiezan a trabajar muchas cosas en paralelo, y el trabajo de luz y de color es un trabajo que se hace casi te diría muy al inicio, ¿no? Y luego se hacen toda una serie de referencias muy precisas de cómo tiene que ser la luz en cada momento para que luego el equipo chino lo pudiera reproducir, ¿no? Y incluso allí pues vas trabajando, vas ajustando, ¿no? Hasta que ya consigues la atmósfera, el color que quieres, ¿no? ¿Eres capaz de ver la película con cierta distancia o todavía no? Todavía no, todavía necesito un poco más de tiempo para no ver, o sea, aquí es falta esto, aquí lo otro, ¿no? Pero sí que yo creo que, claro, han sido 4 años y medio muy intensos y, claro, necesitas un poco de tiempo de desintoxicación para ver la película con distancia y poderla disfrutar como espectador, ¿no? O sea, yo ahora puedo ver, por ejemplo, Buñuel, que la terminamos en el 18-19, pues ahora la podría empezar a ver con un poco de distancia, ¿no? Y poder una disfrutarla. auténtica joya, la de Buñuel. Gracias. A mí me emociona mucho el trabajo que hacéis, ¿no? O sea, tú te has dedicado a esto siempre, pero ¿de dónde sacas las ganas? Porque son proyectos a tan largo plazo, son proyectos a nivel tan tangibles que parte de un ordenador o de un lápiz y un papel. Me da exactamente igual, que dices, realmente da ganas de repetir un nuevo proyecto. Cuando te surge un nuevo proyecto, tanto personal como este, que es uno de encargo, pero que lo has hecho como si fuera personal, porque al final tienes que hacer lo tuyo, si no, esto no lo llevas adelante, ¿no? Y además respondes como director de todo el tinglado, ¿no? ¿De dónde sacas las ganas? Hombre, la verdad es que, bueno, te apasiona. Esto es una pasión. Sí, te apasiona la profesión, te apasiona el mundo. Sí que es verdad que, bueno, pues hay muchas veces que lo dejarías, y yo siempre decía a mi mujer, decía, no, mira, voy a dejarlo, me voy a montar una panadería y ya está, ya no aguanto más. Pero luego dices, no, venga, va. Ella me mira como diciendo, ¿qué estás diciendo, no? Pero claro, pero esto lo llevas un poco en la sangre, ¿no? Después de tantos años, pues... Claro, cada proyecto, contar una historia, cómo la cuentas, volver a... Cómo se va creando. Exacto, cómo se va creando, pues la verdad es que es algo muy mágico, ¿no? Entonces, bueno, pues piensas que, en la próxima será más fácil, ¿no? Y al final no. Me imagino que tiene que ser una emoción tremenda cuando uno ya ve una secuencia completa. Claro, ¿no? Claro. Y todo el equipo aplaudiendo. Sí. No, luego ya vienen los detalles, ¿no? Sí. Pero en principio verla ya completa. Sí, no, la verdad es que es muy emocionante. Sí. ¿No te apetece nada hacer ficción? Sí, mucho. De hecho, yo he hecho alguna cosita de ficción. Yo lo sé, pero... Y bueno, y ahora, de hecho, tengo un guión terminado para un proyecto de ficción que espero empezar a mover dentro de poco y a ver qué pasa. Pero sí me apetece mucho porque, en realidad, bueno, yo estudio dirección de cine. Claro. Y la verdad es que me apetece un poco esa inmediatez, ¿no? del trabajo en ficción, donde tienes que tomar también las decisiones de una manera más ágil, ¿no?
y me apetece muchísimo, pero bueno, ya veremos a ver si todo llega, ya lo verás. Después de estar acostumbrado a esperar tanto tiempo con la animación y sí, a realizarla, llegar a hacer ficción va a ser un sueño corto. Sí, lo que no nos falta a los de animación es paciencia. O sea, no, pues por eso te digo que una vez que empieza un proyecto, es decir, 8 semanas, bueno, se me sobra la mitad, ¿no? Sí, después de todo eso. Bueno, llevamos media hora, no puedo seguir. Solamente felicitarte a ti y a todo el equipo. Yo creo que una película como esta es una felicitación de conjunto, sí, totalmente. aunque tú estés dando la cara en todas las entrevistas. Nos demuestras, como pasaba con la de Buñuel y evidentemente con Dragon Keeper, con dos géneros muy distintos, con dos formas de hacer animación también muy distintas, que el camino de la animación no tiene nada que envidiar a la de ficción a la hora de contar historias, a la hora de verlas, a la hora de soñarlas y a la hora de imaginarlas. Totalmente. Así que gracias por una peli como esta, como Dragon Keeper, y yo espero que sean miles y miles en España, pero espero que sean millones en todo el mundo los que vayan a ver Dragon Keeper. A poco que les gustan los chinos, tenéis asegurados 2 o 3 millones fijos de espectadores. A poco que les guste. Eso es verdad. Porque son tantos que cuando hacen un éxito de cine, que se rían los americanos y todo el cine occidental junto en una primera semana china. Es decir, que es algo impresionante. Bueno, ya iremos contando cómo van las taquillas, no solamente en España, sino fuera de este país pequeñito, pero que nos da obras tan geniales como Dragon Keeper. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, siempre es un placer hablar contigo, ya lo sabes. Y yo es que ahora estoy feliz porque sé que te voy a ver dentro de poco, porque las de ficción no llevan tanto tiempo. Entonces te veré dentro de muy poco, estoy convencido. Gracias. Muy bien, gracias a ti.